Ok, listo. Ok, bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer en la tutoría, esta es la agenda que tengo propuesta para este encuentro. Primero aclarar dudas y sondeos de la lectura, que aquí es donde siempre paso bastante rápido porque no sé por qué no leemos tanto, no sé por qué. Digo yo, ¿verdad? No es ninguna así. A alguien en especial, pero no, pues, o sea, a veces pasamos muy rápido esto porque no nos ha quedado tiempo, yo lo entiendo, han estado con legislación también. Licenciada. Mándeme. No sé si tiene bloqueado la cosa del chat, porque yo lo anduve buscando y no le pude escribir. A ver. No me salen los iconos a mí. No lo tengo bloqueado. ¿Alguien puede escribir? Es que yo creo que es para que encendamos el micrófono y hablemos. Fíjese que lo único que quizás estoy pensando es que quizás, porque tenemos un grupo en Teams con los... Ah, no, ahí está. Saludos. Entonces quizás, digo yo. Sari, ¿usted se puede escribir? Lick. ¿Yo qué? Ah, mental. Sí se puede. ¿Qué le digo? Sí se puede. Lick. Mándeme. Yo creo que los que estamos en el grupo sí podemos escribir. Ah, bueno, entonces no hay problema. Y además es cordialmente invitados al grupo de Teams también. Somos inclusivos. Licenciada. Como que son chiquitos de primaria también. En mi caso no puedo escribir en el chat. De verdad. Ah, pues quizás es No, eso. no puedo. No, es que nosotros no podemos escribir porque nosotros no estamos agregados en el grupo de ellas. Nosotros entramos como invitarlos. Por eso no podemos escribir. Tienen toda la libertad de abrir el micrófono y hablar. Así que lo siento que el chat será exclusivo para los muchachos que están en el virtual. Ok, no hay ningún problema. A ver, vamos a poner las reglas porque los demás ya lo saben. Usted interrúmpame, usted no está de acuerdo con algo que estoy diciendo del manejo del error, de la didáctica, usted abre el micrófono y aquí tenemos toda la confianza para hablar, ¿verdad? De verdad que lo que enriquece las tutorías es que discutamos los conceptos, que entre todos armemos eso, así que no tengan ninguna, así como estaban ahorita, licenciada, así denle, no hay ningún problema, ¿verdad? Así que vamos a tratar de ir avanzando. Si sienten que voy corriendo, van a disculpar, no lo voy a hacer así porque ya teníamos previsto esta media hora casi de retraso. Y es que si no, que en la tutoría de repaso se verá si no alcanzamos a cubrir todo. Bueno, les contaba que la agenda iba a ser aclarar dudas y sondeo de lectura, recomendaciones sobre el manejo del error. Licenciada. Mándeme. Yo solo me disculpas porque se me estaba de ir, oiga, en un dado caso no aparezco, ahí anóteme. No hay ningún problema, está anotado. Luego vamos a tratar de construir entre todos el concepto de qué es un problema matemático. Y vamos a ver los avances en las investigaciones sobre resolución de problemas del señor S. Schoenfeld. ¿Será que sí se pronuncia? Y voy ya. ¿Ok? Esta será más o menos nuestra agenda. Vamos a ir tratando de avanzar. En primer lugar, permítanme. Vamos a ver. Se terminó el foro. Espero que todos hayamos participado en él, haciendo las dos participaciones que se tenían que hacer. Y ahora lo que tenemos es una infografía sobre los modelos de resolución de problemas. Algunos me preguntaban que si podía hacer varias páginas en uno solo, pero realmente una infografía es mejor que sea larga para abajo que sea en 2 páginas o 3 páginas, porque si no pierde como el objetivo de la misma infografía. ¿Hay alguna duda sobre la creación de esa tarea? Creo que la tienen, me confirman, para el 4 o 3 de octubre. Sí, para el 4 está. Para el 4, ¿verdad, Carla? Sí. Entonces, hay que construirla. Les decía que tenía que ser creativa. Se va a evaluar bastante la creatividad. No es que no tenga que llevar conceptos y grandes cosas, pero sí una infografía lo que tiene que hacer es dar una visión bastante creativa y bastante gráfica de lo que se está tratando, que en este caso son los modelos, ¿verdad?
Repito, ¿hay alguna pregunta sobre algo académico en sí, evaluaciones o cosas así? Ok, listo. Bueno, vamos con el sondeo de lectura. Nos hicieron en la agenda retomar el concepto del error según nuestros modelos, que ya lo habíamos hecho nosotros un poquito, pero vamos a retomar, porque todo esto tiene que ver con la resolución de problemas. ¿Alguien recuerda cuál era el modelo transmisivo? ¿Cómo veía el error? ¿Alguien lo recuerda? Estamos por si acaso, ¿verdad? No sé si alguien no ha querido, no sé, se le olvidó. Recuerdo que hacíamos un paralelo. Ok, siga compañera, siga. Dele. Página 25. Bueno, yo no estuve en la tutoría de ustedes, ¿no? Así que, pues, mejor hable usted. Está bien. A ver, José, vamos a ver. Estamos en la página 25, por si acaso quieren ir a echar una jueguita nada más. Parte de lo que comentábamos era, hacíamos un paralelo entre la pedagogía del éxito y la pedagogía del error. Entonces, se definía el error en ambas pedagogías, y dentro de la pedagogía, digamos, tradicional, o la llamamos del éxito, el error se define algo como evitable, algo que hay que castigar y que no se debe mencionar, sino que se debe de buscar la excelencia, ¿no? En general, cuando no se utiliza el error, sino que lo que se hace es castigarlo y evitarlo. Así es, esa era como la introducción que teníamos sobre el error, ¿verdad? Teníamos dos como visiones diferentes de lo que era el error. Ahora, en el modelo transmisivo, lo que se hacía era ver cómo que el error era una equivocación, ¿verdad? Era como, ok, salí mal y punto. No hay una forma de solventar esta, entre comillas, equivocación. En el conductista ya era algo que se preveía, ¿verdad? En el conductista era como que, ok, todo comportamiento, toda construcción de comportamiento va a tener sus altos y bajos. Esos bajos son los que se consideraba como el error, ¿verdad? Era hasta cierto punto como previsible, pero el modelo conductista lo que hacía era tratar de que no pasara. El error era visto como algo, o es visto en el modelo conductista como algo que no debe pasar, que ven como al estudiante o a la persona, al ser humano, como alguien que no puede equivocarse, que no puede tener estos bemoles, ¿verdad? Sino que todo tiene que ir hacia arriba. Entonces, el modelo conductista, a pesar de que preveía el error, no era bien visto, a diferencia del constructivista. ¿Alguien recuerda, o bueno, ya con toda nuestra, estamos en cuarto año ya, con todo nuestro bagaje de didáctica, ¿alguien recuerda cómo ve, acabo de ver un error yo en el modelo constructivista en la diapositiva? ¿Alguien recuerda cómo es el modelo constructivista y cómo podríamos aplicar el error en este modelo? El modelo constructivista lo ve como un diagnóstico, algo que nos ayuda para posteriormente poder corregir esos errores, o sea, identificar el error y poder aprender de ellos, ¿verdad? Y para posteriormente no volverlo a cometer. Eso es lo que me acuerdo, porque constructivista más que todo siendo a base de experiencia. Así es. Es así, ¿verdad? El modelo constructivista, recuerden que se basa en, precisamente, como que fuera, yo siempre lo veo así como un rompecabezas, ¿verdad? Que poco a poco se va formando y lo que hace es llegar al éxito de completar el rompecabezas. Estamos hablando, por ejemplo, de un concepto, si lo hablamos en el área de la matemática, el error nos va a dar las bases, ¿verdad? Para poder construir en él nuestro conocimiento. Y el error no se ve como algo ajeno al aprendizaje en el modelo constructivista, todo lo contrario. El error se ve como lo que da origen
a una construcción de un proceso, en este caso matemático. Así que eso lo veíamos en la tutoría 1, era como tratar de retomar el error no como algo negativo, sino como algo positivo, en base a lo cual nosotros podíamos trabajar a lo largo de un concepto, de un contenido, y retomar esa equivocación, porque eso es lo natural. Ok. Diga, ¿alguien abrió por ahí? Ok, ¿alguien quiere hacer alguna otra comentario o consulta acerca de la comparación de modelos en cuanto a al error? Ok. Seguimos entonces. Vamos a ver cuáles son las causas que provocan los errores. Ok. El primero dice que es el error didáctico. Por si acaso, estamos al final de la página 26. Ok. Tenemos los errores didácticos, los errores asociados al contenido y los errores de carácter personificado. A ver, ¿qué entendemos por errores didácticos? ¿Quién quiere tener una participación y decir en qué consisten los errores didácticos? Esto lo hablábamos también, diga. Considero, bueno, aquí podríamos decir los errores que tienen que ver que comete el profesor, pero no los llamemos así, sino que tienen que ver con su didáctica, con su forma de enseñar, que tal vez no son personalmente suyos, pero que sí no están en una didáctica adecuada para el grupo de estudiantes que él tiene. Entonces tienen que ver, claro, con el profesor, pero no directamente errores de él, ¿verdad? Ajá, está como en la metodología, está en todo lo que envuelve la parte didáctica, no precisamente solo del docente. ¿Alguien más? Okay. Bueno, en el material dice que está asociado al desempeño del docente, pero quizás va un poquito, tiene como más, diga. Solo medio participa. Ahí como dice Feli, es que no es del grupo. Ay. Pero sí soy. Ay, no, sobre el error didáctico, yo creo que cuenta también la parte de la planificación, y aún al estar ya planificado se puede dar si uno no como que no empatiza con los alumnos, ¿verdad? No pregunta, no hace el diagnóstico que se le llama, ¿verdad? Y no sabe si los muchachos ya han visto esos temas, y uno solo llega y quedan así como en la luna, ¿verdad? Como que hay que equilibrar un poco la clase antes de darla. Así es. Definitivamente siempre lo hemos compartido. La empatía que se tenga con el estudiante hará un ambiente en el cual se pueda construir un aprendizaje. De lo contrario, si hay rigor más allá de lo normal, sin faltar al respeto, sin caer en la informalidad, pero la confianza es básica. Y sí, por eso creo yo que dentro de los errores didácticos hay mucho de fondo, no solamente, claro, por ejemplo, y eso lo podemos aplicar nosotros a distancia, quien está ante ustedes es el tutor, y el que podría cometer el error sería el tutor, ¿verdad? Sin embargo, atrás del tutor hay toda una organización, una planificación, contenidistas, coordinación, que están atrás del tutor, y por lo tanto, claro, el error lo comete el tutor, pero puede ser en base a un error que se cometa desde atrás. Y lo mismo pasa en las instituciones educativas presenciales, ¿verdad? O en educación media, educación básica. Bueno, veamos el siguiente, que es errores asociados al contenido. Por aquí ya viene más o menos un poquito ya quizás del currículo, ¿verdad? Que ya no es nada más, y lo comentábamos también, el hecho de que a veces el tiempo no da. Cuando queremos aplicar, por ejemplo, resolución de problemas, el tiempo no nos da para poder ahondar en un contenido
y sobre todo en matemática, cuando las dificultades de aprendizaje nos hace que nosotros estemos impartiendo un tema y de repente algún niño se nos queda atrás y tenemos que continuar. ¿Por qué? Porque hay que cubrir una planificación que ya está estipulada. Y entonces los contenidos en sí son complicados, ya no son como tan sencillos de abordar y por lo tanto el contenido en sí es el que nos genera este tipo de errores. ¿Ok? Ya no es tanto el docente ni siquiera el alumno, sino que es el contenido que es tan ambiguo que nos da un poquito de margen para el error. Y de último tenemos el error de carácter personalizado, que aquí ya viene. Si decíamos que el error didáctico era por parte del docente, el error de carácter personificado ya será del estudiante, ¿verdad? Ya será aquel que él trae consigo. Por ejemplo, la dislalia, ya puede haber dislexia, ese tipo de problemas de aprendizaje nos dan un tipo de error que no todos los niños tienen, pero que está básicamente en él. O lo que hablábamos también de los conceptos previos. Si un niño, por ejemplo, no se puede de las tablas de multiplicar, llegará a fracciones llevando este concepto que no lo maneja y por lo tanto tendrá un tipo de error que no necesariamente es la fracción en sí, pero sí que arrastra a la hora de aplicar el nuevo tema. Entonces, este tipo de errores son como muy específicos en cada área, si se fijan, docente, contenido que va un poquito con el currículo y el de carácter personificado que va con el estudio. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre los errores? Licenciada. A ver. Y así como ahora con lo de la educación inclusiva, de que, bueno, se puede hacer como se recomienda ahí, grupos y toda la cosa, pero así como habla de que hay que seguir porque hay que cumplir con lo que se tiene que enseñar, también se puede tomar en cierto modo como que provoca error, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pienso yo. Sí, definitivamente a veces el concepto de ser inclusiva no mide las consecuencias que puede tener, pero el rol del docente es acá donde juega un papel muy importante, porque tendrá que acomodar todas sus piezas para poder hacer que el grupo vaya creciendo pues, al mismo ritmo, ¿verdad? Definitivamente en grupos pequeños eso es mucho más manejable que en grupos grandes y es un gran reto para los estudiantes, por ejemplo, cuando se pasa de grado porque pues hubo pandemia, por ejemplo, y pasemos, no se puede quedar nadie, pasemos al siguiente nivel y van arrastrando ciertas deficiencias. Así que sí, realmente eso hay que lograrlo manejar de la mejor manera. ¿Alguien más? Licenciado. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, soy Zulma. Hola, Zul. Sí, yo comentar sobre las causas que provocan los errores. Como aquí ya usted nos mencionaba, que están errores didácticos, los errores asociados al contenido y errores de carácter personificado. Yo creo que estos tres van como juntos, ¿verdad? Porque desde el momento que hay un error didáctico, también a veces se comete el error asociado al contenido y por ende también nosotros como estudiantes también ¿cómo se llama? Lo cometemos por el mismo hecho de que no se nos ha orientado bien, que los docentes o nosotros como futuros docentes no hemos orientado bien en el contenido, ya que ese error viene de atrás, ¿verdad? Entonces a veces es como recurrente. Entonces eso es lo que nosotros como docentes tenemos que también, ¿cómo se llama? Romper el ciclo ese. Entonces esa sería como mi participación. Sí, muy bien. Muy bien. Van a disculpar, no estaba viendo el chat de las manos levantadas. Dice, el error didáctico es el escrito, perdón, que no había visto el chat también, creyendo que se está haciendo lo correcto. Ejemplo, la operación matemática es común cometer esos errores. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más quería participar? Chocar.
Licenciada, solamente que estaba yo pensando que estos errores como que son, bueno, están relacionados, ¿verdad? Porque en el caso de los errores asociados al contenido, cuando usted mencionaba que es lo del currículo, porque muchas veces los docentes por cumplir que esta lección toca ahora, la siguiente mañana, entonces como que a veces se dejan muchos vacíos y ahí es donde también se cae en lo del error y que se ha traído también como del error didáctico, porque si en la metodología yo no preparé la clase de modo que el contenido a veces que son porque la matemática es así, ¿verdad? Que a veces es muy compleja, son conceptos abstractos, entonces si yo no lo preparo bien, ni me va a alcanzar el tiempo y ni voy a lograr los objetivos. Entonces, y desgraciadamente ahora, más que todo en primero y segundo ciclo, cuando los docentes dan todas las asignaturas, hay muchos de ellos aún en tercer ciclo que no manejan bien los contenidos, entonces así lo dan. Ellos cometen algunos errores y además de eso, no utilizan la metodología adecuada, entonces al final se viene a caer en los errores de carácter personificado que a veces no es tanto, digamos, podríamos decir así, la responsabilidad del estudiante, sino que se ha traído desde la planificación del docente. Es muy buena participación la relación que da en los tres errores, definitivamente es así. Y yo creo que nos ha pasado a todos con el cambio a ESMATE. Si se fijan, se entró, por ejemplo, un tema que cuesta bastante dar y que si nosotros no hubiéramos llevado geometría de la manera que la llevamos, y debo decirlo que en distancia esta parte de la geometría se da bastante fuerte, bueno, en general, pues, ¿verdad? En la UES. Y las demostraciones que están a nivel de, si no me equivoco, octavo grado, son bastante fuertes. Y como decía usted, si el docente no está capacitado para dar una demostración, que para mí es uno de los temas más complicados de impartir, una demostración, enseñarle al muchacho a escribir una demostración. Si a nosotros nos cuesta, ¿cómo no le va a costar a un estudiante? Y no porque sea menor, sino porque es algo a lo que no ha estado acostumbrado. Claro, ahora cuando vienen los chiquitos desde primero y segundo ciclo y ya empiezan a dar sus primeros pininos haciendo demostraciones, ellos van a traer un aprendizaje sólido en la parte de demostraciones y lo verán de lo más natural. Pero cuando entró ESMATE, a nivel de séptimo, octavo grado, fue un choque bastante fuerte, ¿verdad? Porque no podían hacer esto. Y entonces caen en esos errores de carácter personificado, pero que se arrastran desde un cambio de programa sin haber quizás previsto un poco el hecho de que tendría que haber sido, y siempre lo he dicho que ESMATE tendría que haber sido de a poco, no meterlo todo solo, porque fue un golpe bastante fuerte para, por ejemplo, la promoción que estamos sacando ahorita, que fue la primera en recibir ESMATE en su totalidad. Y definitivamente la matemática, como bien lo dice usted, hay bastantes cosas complejas, sobre todo cuando no es tan mecánico, sino que de razonamiento, de lógica, que es, como todos sabemos, es un tema bastante complicado para aprender y no se diga para enseñar. Bueno, ¿alguien más tiene algo? A mí personalmente, y creo que ya lo habíamos dicho, ¿alguien tiene algo? El tema del error me parece genial. Dígame, Sari. No, Claudia, solo comentarle que yo veo esta cuestión de mate, tal vez no es mate, sino la metodología que utiliza como un arma de doble filo, fíjese, porque he hablado con algunos docentes que imparten ya desde mate, y es una cuestión como que, bueno, que se dice que al alumno se le da el tiempo para solucionar por él mismo, por esa misma cuestión de la resolución de problemas, pero el docente se acomoda tanto, perdón por el gallo, tiene un síndrome medio raro. Ya me hacía falta. Entonces, se han tomado eso como que simplemente se dice el tema, se propone el ejercicio y ahí se deja los hipotes y como que ellos no tienen la base necesaria en la que
decía, ¿verdad? Que como se metió esto así de porrazo y realmente las bases que están de antes no son buenas, entonces es como perpetuar un problema, realmente va a ser lo más grande. Sí. Porque en esta cuestión de las prácticas que nosotros hemos estado yendo a dar algunas clases, se evidencia que los niños tienen unas bases malísimas o casi nulas. Entonces creo que es reto nuestro cambiar un poco acerca de esas cosas, ¿verdad? Y aunque una metodología ya esté puesta o dicha que se va a trabajar de esa manera con los niños, creo que también es parte de la responsabilidad del docente aportar algo personal, no acomodarse por todas esas cosas que se caen en errores tal vez que no son cuestión de los niños. Fíjese, siento que es más cuestión de las personas que están a cargo. Involucradas, sí. Sí, y bueno, la verdad es que nos tenemos que preparar psicológicamente y también preparar. Recuérdenme que le voy a compartir algo al final sobre un curso, sobre un taller que va a haber, es muy interesante y los quiero invitar. Es gratis, es propiciado por la OEA. Lo que se nos viene como, sobre todo matemática, porque es una materia difícil de dar en pandemia, lo que se nos viene es un reto increíble. Son 2 años donde la matemática ha sido basada por copia, pega. Bueno, todavía ayer alguien me estaba pidiendo que si los podía apoyar. Ahí me dicen, yo sé que usted es muy buena maestra, ¿me puede apoyar un examen? O sea, la contratación de gente para que hagan exámenes, para que hagan tareas y todo esto se ha proliferado y por lo tanto el reto que viene para nosotros como docentes es bastante complicado. Feliz, está con la mano. Sí, yo solamente quería agregar algo. Bueno, esto ya lo comenté con el licenciado Leo, pero solo como reforzar lo que decía Saraí y lo que decía Juana. Con respecto a esto, el problema que se está dando en las instituciones es el siguiente. Hablábamos acerca de lo que es las aulas o los grados fusionados. El Ministerio de Educación, pienso yo, ¿verdad?, que ese rol viene desde muy, muy lejos. Tiene que ver esto, ¿no? Si es cierto, la escuela en la escuela donde yo estoy, cuenta con 70 alumnos por la mañana y solamente hay 2 profesores para impartir 70 alumnos desde primero hasta 9º grado. Estamos hablando de un profesor de inglés y de un profesor de lenguaje. Okay. Y entonces, el de lenguaje da matemática, ¿no? Y bueno, yo estoy ahí y me han otorgado el 100% del grado de 8º grado. Y es muy lamentable, pero muy lamentable, que cuando uno le pregunta a los alumnos, ¿ustedes saben qué es un término independiente? Ellos dicen, no sé. ¿Ustedes saben qué es un perímetro? No sé. ¿Saben qué es quiero ver, estaban viendo, ¿saben cuál es la fórmula para calcular la base y la altura? No sé. ¿Saben qué es pi? No sé. O sea, y fue lo último, ¿no? Porque estábamos viendo eso, ¿no? De las figuras, y yo les dije, la fórmula para calcular el radio, y entonces yo mencioné pi, ¿va? Entonces, ¿cuánto vale la circunferencia? Pi. ¿Cuánto vale pi? No sé. Y empezaron ellos a reírse porque primera vez que escuchaban el nombre del número pi. Sí. Y entonces, y para mí es muy lamentable porque, como yo digo, ¿verdad?, no es culpa de los estudiantes. Dice, nosotros séptimo grado no recibimos nada de matemática y hasta ahorita, hasta fin de año que usted vino, nos están dando matemática. Nosotros matemática no recibíamos. Y la verdad, para mí es muy triste ver a estas personas de 8º grado que el próximo año van a ir a 9º grado, que no conozcan muchas cosas. O sea, y yo pasé por eso, como yo le decía al licenciado Leo, yo estudié en esa escuela, yo pasé por eso, pero cuando yo estaba eran 4 profesores y llegar a bachillerato
o llegar a la universidad y ni siquiera conocer lo que es la ecuación cuadrática, y que un licenciado venga y lo avergüence a uno, es como que, entonces vengo yo y digo eso, ¿no? El problema viene de eso. Estamos viendo de que literalmente al sistema educativo no le importa la educación. Está dejando de lado lo que es la educación de los muchachos, ¿no? Y entonces, quiera o no, uno, en lo poco de experiencia que tiene, uno trata de hacer malabares para que ellos entiendan, o resumirles qué es sexto, tercer grado, cuarto grado, y un solo hasta octavo grado, ¿no? Y eso. Y siento que también lo de la pandemia ha venido a acomodar a los estudiantes más de lo que ya estaban, de que me van a pasar grado, de todas maneras me van a pasar grado. Y tienen como una actitud muy, pero muy pesimista. Ya de por sí ellos son adolescentes, los adolescentes son muy pesimistas. Y entonces, y siento de que eso, ¿no? Es un reto muy grande tratar de cambiar o mejorar la forma de ver las matemáticas, la forma de que ellos trasciendan, a no quedarse a estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque se convierten en personas mediocres para la sociedad. Y no necesitamos personas mediocres en nuestra sociedad. Necesitamos a alguien que impulse al país, ¿no? Y eso no, siento que en esta materia tenemos un reto muy grande, y en el servicio social también, no digamos a la hora de ejercer la docencia. Así es como yo lo estoy viendo, desde mi experiencia, ¿no? Definitivamente. Feliz para presidenta. No basta con que la... Diga, ¿sí? Excelente reflexión. Sí, sí, sí. Definitivamente no basta con que la educación sea gratuita. Nos pueden regalar las cosas, pero si es de mala calidad nos va a hacer daño. Licenciada. Y mándeme. Sí, como agregando un poco de lo de Félix, siento yo que también hay gran parte de personal, por ejemplo, supervisión, que se acomoda muchas veces a sus puestos, ¿verdad? Y tal vez en su es pasar a supervisar, valga la redundancia, X número de centros escolares, y como ya se sienten como muy ahí en el puesto, tal vez a eso muchas veces se debe que no van a supervisar otras escuelas, porque me imagino que quizás al menos una vez allá a las 1000 tendrían que ir, ¿verdad? Y por esa causa creo yo que pasa lo que pasa ahí donde Félix. Porque si hubiera supervisión, ¿verdad? Algo se podría hacer, ¿verdad? Y con Fíjense eso, que yo creo que en eso de... Sí, no, pero yo creo que en eso de la supervisión, lamentablemente se hacen del ojo pacho en muchas situaciones. Es como que está el problema, se ve el problema, pero no solucionamos el problema. Y eso es peor. Porque si, imagínate desde cuándo está diciendo Félix que ella salió de ahí, de esa institución, y siguen pasando las cosas. Entonces, se tienen que dar cuenta. Yo lo que los invito es definitivamente, cuando uno se topa y se choca con el sistema, es complicado, porque uno dice, ¿qué voy a hacer yo ante el... No sé si soy yo, pero no la escucho, licenciada, perdón. Eso iba a preguntar, yo no escucho tampoco. Yo no escucho. Yo creo que ella tuvo problemas. Hola. Quedó. Pues sí. Me confirma solo se me escucha, que se fue la energía aquí en el casa. Hola.
Hola, ¿me confirman si se escucha, porfa? Sí, licenciada. Gracias, Sí. disculpen. Es que se fue la energía aquí en la casa, así que disculpen también si se fue la presentación. Bueno, me quedo con el teléfono, vamos con los datos. Les decía yo que el reto para nosotros como docentes es precisamente que cuando entramos a esta parte del sistema, es nosotros ser el cambio. No es sencillo, pero yo creo, y siempre lo he dicho, que nosotros en la modalidad de distancia tenemos una pequeña ventaja, y es que tenemos más experiencia que aquellos muchachos jovencitos, y no, espero que no haya alguien aquí, pero si lo hay, pues creo yo que también entenderá mi postura, en el sentido que nosotros hemos tenido un poco más de experiencia, en el sentido de enfrentarnos a la vida, algunos ya profesores, otros no tanto, y encontrar esas deficiencias que tuvimos como estudiantes. Y entonces, al tener esas deficiencias, vamos a proponer algo totalmente diferente para la docencia en sí. Cuando se dicen algunos problemas como los que manifestaba Sari o los que manifestaba Félix, pues ese es el reto de nosotros como futuros docentes, ¿verdad? Ese es como la forma de tratar de enfrentar el modelo que se nos ha vendido hasta ahora de didáctica de la matemática y hacer el cambio nosotros. Ok. En lo que mi bella computadora enciende, quiero que empecemos a pasar a la parte del siguiente, lo que insisto en lo que vamos aquí, ya vino la energía. Vamos a construir el concepto de problema matemático. Esa es la siguiente diapositiva, si no mal recuerdo. Así que ya pasamos a la unidad 2 y quisiera escuchar qué entienden por problema matemático, en lo que me dan chance de regresar. Una situación en la que para poder resolverla se necesita de conocimiento matemático, ya sea profundo o básico, pero para poder solucionarla se necesita un conocimiento matemático. Siento que eso podría ser. Ok. Ok. ¿Me escuchan? Sí, gracias. ¿Sí? Ya me pasé al otro lado. Estoy aquí, si me viera cómo estoy. Bueno, déme chance de abrir la presentación para ir trabajando esto. Vamos a esperar a que llegue donde esté. Ok. Acá, listo. Estamos entonces en la construcción de definición de problema matemático. Perdón, José, estaba entre que me pasaba de un lado al otro y no logré escuchar muy bien lo que decía. Si me repite, le voy a agradecer mucho. Ok, le decía que para mí la concepción de problema matemático, en mis propias palabras, sin haber leído el material, No, no he dicho nada. Espérense que no se sigue grabando, quiero ver. Sí, ok, dígame. es una situación problemática que para su solución necesita de aprendizaje de contenidos matemáticos. Matemática que necesita solución. Matemática, podríamos poner eso. ¿Le gusta el concepto? Ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más?
No es necesario que lo hagan en base al Pero material. tiene que ver directamente también con la metodología basada en problemas, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ya estamos en la unidad 2, ya estamos tratando de ver el problema matemático como parte del tema de la resolución de problemas. ¿Mande? En mi punto de vista, como yo defino, un problema matemático es como un planteamiento, ¿verdad? De una situación que necesita hacer o encontrar una solución por medio de matemáticas. Cita. ¿Y? ¿Alguien más? Licenciada. Yo podría decir que un problema matemático es como una idea a partir de la matemática que me da para solucionar un problema y que me debe preparar a solucionar problemas de la vida real. ¿La cotidiana, le parece? Estoy tratando de resumir lo que me van diciendo. Buenos días. Diga. En cuanto a mi participación, es de enseñarle al alumno que para la solución de problemas hay diversos métodos o estrategias. Ajá. Okay. Es decir, que se puede llegar a la respuesta por diversos caminos. Excelente. Me gusta, bien, así bien. Ok. Bueno, esa era la idea, ¿verdad? Que entre todos tratáramos de encontrar la definición de lo que teníamos, y a veces me gusta que no, o sea, no es que no los invite a que lean el material, pero a veces como que para construir ciertas definiciones es estar un poco ajeno a los conceptos que nos dan los grandes pensadores, para que nosotros podamos hacer algo. Y así sin mayor cosa, si se fijan en sí, la palabra problema, yo siempre cuando si se ve afuera del problema matemático, un problema es algo que nos causa dificultad, ¿verdad? Es algo que tenemos que solucionar. Usted tiene un problema, busque solución. De alguna otra forma lo tiene que hacer. Y si ya lo asociamos un poquito con la matemática, entonces será un problema que no necesariamente es encasillado en el problema matemático, en sí, en el ambiente matemático, sino un problema que usted por medio de la matemática, y por eso me gustó la segunda opción también, que por medio de la matemática y uno con la tercera de la vida cotidiana, ¿verdad? Usted puede solucionar. Creo que las 4 intervenciones han sido bien. ¿Mande? Podríamos también como tomar en cuenta para la definición algo así como un reto o un desafío que me plantea para que yo indague o busque la forma de solucionar. Muy bien. Un reto y desafío podría ser como una especie de... Bueno, están diciendo aquí, pero si oye eso. Es un reto, un desafío, es como un sinónimo del problema, ¿verdad? Usted tiene un problema y se le presenta ese reto. Entonces, si lo vamos construyendo ya de manera con estas 5 intervenciones, podríamos decir, es un reto o un desafío de la vida cotidiana que vamos a buscar solucionar por medio de la matemática con diferentes caminos. Eso podría ser un buen concepto de problema matemático. Sin delimitar el hecho de que tiene que ser un algoritmo, por ejemplo, sino que simplemente puede ser un problema que se presente y que usted por medio de la matemática. Cuando los muchachos nos hacen la pregunta, ¿y para qué me va a servir esto en la vida? Y nunca voy a aplicar el bendito trinomio cuadrado perfecto. Todo eso, pues es que ahí usted lo que tiene que hacer es simplemente decirle, fuiste a la tienda, compraste tal cosa, te dieron vuelto, en el fondo hiciste una operación matemática. El problema era que te tenían que dar vuelto. La resolución fue
que la señora te dio el vuelto y tú contaste que ese era lo que te correspondía. Y si no, pues o sea, hay que llegar a otro camino para la solución. Entonces, el reto de nosotros como docentes es que este problema matemático no se encasilla nada más en una especie de mecanicismo matemático. Fíjense que no dice un ejercicio matemático, dice un problema matemático. Ahora vamos a ver lo que dicen los señores. Muchas gracias por haber intervenido. Vamos a ver los problemas matemáticos en la educación básica. El señor Nieto dice que ve el problema como una dificultad que exige ser resuelta o una cuestión que requiere ser aclarada. Okay, eso es lo que dice el señor Nieto. Vamos a ver el señor Kilpatrick. Dice que es una definición en la que se debe alcanzar una meta, pero en la cual está bloqueada la ruta directa. Y aquí entra un poquito lo que decíamos de los diversos caminos. Si usted llega a un punto en que tiene un problema, es porque el camino que siguió para enfrentar algo, se lo bloquearon. Entonces usted tiene que tratar de buscar por todos los medios otro camino que lo conduzca a la solución. ¿Ok? El señor Ron se extiende un poco más y dice que, ya un poco más de caché, dice sistema de proposiciones y preguntas que reflejen la situación objetiva existente. Las proposiciones representan los elementos y relaciones dados que se conocen, mientras que las preguntas indican los elementos y las relaciones indicadas que se buscan. Las relaciones desconocidas que se buscan. Vamos a ver el último. Mayer. Mayer lo que nos da es Wilfredo, que bien iba. Mayer nos presenta ya como los elementos, ¿verdad? Estamos por si acaso, estamos en la página 6. Nos dan los elementos que tiene un problema matemático. Nos dicen las metas, los datos, las restricciones y los métodos. Con todo esto que acabamos de hacer, no es por nada, pero nuestra definición bien que le ponemos ahí didáctica específica de matemáticas, grupo virtual 1 y 2. No ha quedado tan mal nuestra definición. ¿Alguien quiere aportar algo en cuanto a las diferentes definiciones que se nos dan? Serrano y otros le vamos a poner. Está bien, pero ahí tendríamos que hacer un nombre entre todos ahí. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien tiene alguna otra idea ya habiendo conocido las definiciones de los señores estos? Si se fijan, todos son... Diga. También utilizando la lógica y el razonamiento matemático. Creo que eso no se había aplicado para poder resolver el problema matemático. Sí. Hola. Bueno, yo no oí lo que dijeron ahorita, acabo de entrar otra vez, solo quería opinar, no sé, solo quería decir que yo un problema matemático lo veía como una dificultad tal vez de aprendizaje, ¿verdad? Y al cual hay que buscarle una solución solamente. Gracias, sí. Como que tiene como tres fases, ¿verdad? La primera es el problema, el reto, el desafío, como lo queramos llamar, una dificultad. Luego lo que queremos es el camino por el cual queremos alcanzar la solución. Y ese camino implica la matemática, ¿verdad? Entonces ese es como en los problemas matemáticos. Como una situación de aplicación, ¿verdad? Exacto. Como que cuando ya conocemos, digamos, algunos postulados, algunas fórmulas, algunas leyes matemáticas, nos vemos en situaciones donde podemos darle aplicación, ¿verdad? Y de hecho de esa aplicación, pues llegar a la solución o a la respuesta. Exacto. Por eso les decía que quizás no teníamos que encasillarnos un poco en que fuera algo matemático, sino algo de la vida cotidiana, una situación donde la herramienta es la matemática, ¿verdad? Para poder solucionar. Quizás como le dijera, retomando las definiciones que nos menciona Kilpatrick y Mayer, que nosotros lo definimos diferente.
que un problema matemático vendría a ser primero a ver qué es lo que queremos lograr, hacia dónde queremos llegar, porque, bueno, en mi caso yo estoy haciendo el servicio social y yo eso le digo a los estudiantes, que en primer lugar vean qué se les está pidiendo. Entonces, como que la Ya no la escucho. señores, creo yo. Sí, lo último no lo escuchamos. Sí, pero tienes razón. A veces se pierde el objetivo de un problema. Ya lo hablamos también que a veces si planteamos un problema matemático, ya viéndolo ya estrictamente dentro de un contenido, por ejemplo, a veces los muchachos decíamos que no tenían ni siquiera el, el- el sentido de leer, ni siquiera leían los problemas. Entonces, como que si uno no sabe qué es lo que anda buscando, no contesta, por supuesto, lo que le están preguntando, ¿verdad? Y eso es algo bastante, por ejemplo, cuando los profesores o los docentes saben que esa es una de las deficiencias y, por ejemplo, le dicen, por decirles algo, un porcentaje, ¿verdad? Los muchachos normalmente lo que hacen es calcular el porcentaje con la regla de 3 y todo. Y tal vez la pregunta no era esa, sino cuánto era de más, cuántos estudiantes de más, cuántas cosas de más. Y simplemente ponen la respuesta que le da la operación, sin interpretar. Y ahí es que dice, como menciona, alcanzar una meta, es que hay que tener claro qué es lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Dentro de un contenido, tener claro hacia dónde vamos y para poder encontrar las estrategias y las soluciones diferentes. En el caso de la resolución de problemas, vamos a estudiar a dos personajes. La vez pasada en la tutoría de repaso para los que están conmigo vimos a los señores en español, que era Guzmán y Trigo. Y ahora vamos a ver a Schoenfeld, eso es lo que la agenda nos presenta. Y vamos a tratar de identificar cuáles son los aspectos que el señor Schoenfeld nos hace como un poco como nos recalca dentro de esto. En el caso de Schoenfeld nos dice los aspectos que debemos de considerar a la hora de resolución de problemas. Pero antes de entrar de lleno de esto, ya dijimos lo que era un problema matemático. Ahora veamos algunas dos participaciones sobre qué es lo que consideramos como el modelo de resolución de problemas, para entrar ya en contexto con el señor Schoenfeld. ¿Alguien me puede decir para dónde va el modelo de resolución de problemas? Licenciada. Ida. Yo creo que ahí nos presenta, ¿verdad? En el material, algunos, por ejemplo, también lo de este señor Guzmán, Polia, nos da algunos pasos. Entonces, los 4 pasos que vemos ahorita ahí como estrategia, yo creo que lo primero, bueno, lo que se busca sería que encontremos la solución correcta. Porque, como ya mencionábamos antes, los aprendizajes matemáticos me preparan para solucionar situaciones de la vida real. Entonces, si me preparo a solucionar cosas de la vida real, yo tengo que realizar las cosas buscando la solución correcta, porque imagínense que un error por ejemplo, en la medicina, quizás me voy muy, no sé, un error pequeñísimo podría ser, pero que no se aplicó bien, podría ser fatal. Así es. Sí. Sí, siempre se compara un poco la matemática con la parte de la medicina, ¿verdad? Porque un errorcito que se comete en el camino puede dar una respuesta totalmente diferente. Tiene mucha razón. La resolución de problemas normalmente la hemos visto como algo que, no sé, se tiende a pensar que es algo más teórico que práctico, la resolución de problemas. Es decir, que se buscan las diferentes soluciones y Guzmán, no, Trigo, perdón, lo mencionaba y decía que no hay que dejar a un lado la parte de
de la operativización del problema, porque se requiere también cierto mecanismo a la hora de solucionar un problema matemático, porque es la única forma y las herramientas que nos da la matemática para resolverlos. Pero eso no quiere decir de que nos vamos a encasillar en una sola estrategia, ¿verdad? Y ese quizás es lo que nos menciona Schoeffer cuando nos habla sobre los diferentes aspectos que se tienen que considerar para poder llevar a cabo una resolución con problemas, la resolución de problemas, perdón. Por ejemplo, el primer aspecto que nos da es el conocimiento de base. Estamos en la página 11 de la unidad 2, por si acaso, ¿verdad? En el conocimiento de base es simplemente tener como en cuenta todas las concepciones o todos los conceptos previos que tiene, en el caso de nosotros, un estudiante, conocer las bases que tiene para poder enfrentar un problema. Si usted le pone a alguien un ejercicio, un problema matemático, y no tiene las bases para resolverlo, difícilmente lo va a hacer. Y se va a frustrar en el camino, va a cometer más errores y le va a costar construir el conocimiento. En general, se puede decir que lo que usted tenga como concepto previo será lo que le dé el camino más fácil o el camino más, o la estrategia más rápida, llamémoslo así, para poder solucionar el problema. Licenciada. Dígame. ¿Sí? Licenciada, en esa área, por eso es importante la evaluación de La valoración diagnóstica, creo que decía. no, la clase de ciencia y por decir así, conozcamos las partes del cuerpo. Y en la evaluación diagnóstica, el alumno ya conoce entonces qué problemas puede adquirir el cuerpo cuando no se tiene cuidado, por decir así, los pulmones. Conoce el alumno los pulmones, pero cómo se pueden evitar que esos pulmones se contaminen. Entonces, evitando el cigarrillo. Ahí se puede ampliar más el conocimiento para que el contenido en el alumno no se vuelva así como muy tedioso, algo que ya lo conoce y se vuelva muy repetitivo. Así es. Esa es como una de las estrategias que se debe implementar. Es que quizás si el problema que se plantea no está en el contexto del estudiante, que nos pasaba mucho cuando los textos que utilizábamos, por ejemplo, si alguno todavía utiliza Baldor tiene unidades de medida y cosas que nada que ver con nosotros, ¿verdad? Y si ocupamos libros de, qué sé yo, de Argentina, de Chile y cosas así, igual los contextos serán diferentes. Pero es ahí el rol del docente de contextualizar un problema que se le presenta por qué sé yo, porque no se logró planificar bien o algo así, o quizás hay algunos estudiantes que a pesar de que hemos tratado de contextualizar lo más que se pueda, no lo pueden sentir suyos ese problema. Y ahí es que viene un poco también la creatividad para poder acercar más el problema y que lo sientan más propio el problema y por lo tanto buscar una solución mejor, ¿verdad? Y aquí viene un poquito sobre la estrategia de resolución de problemas y lo menciona de forma total, de forma completa. Dice heurísticas, es decir, que tenemos que ver todas las cosas que están alrededor de este problema, no solamente en sí el objetivo, sino viéndolo como una forma total, en completo, ¿verdad? Integral. En este caso, nos mencionan en las estrategias el paso 1, ¿verdad? Que es, nos menciona Polya, estamos en la página 12,
comprender el problema. Y si se fijan, si han tenido la oportunidad, como ya algunos, yo sé que muy aplicados allá hicieron la infografía, las cuatro estrategias, más o menos todos tienen el mismo sentido. Comprender el problema, otro decía familiarizar el problema, otro decía contextualizar el problema. Es simplemente hacer suyo el problema. De lo contrario, usted no puede solucionar algo si no siente que es su problema. Vamos a llamarlo así, de que usted ve un problema afuera y dice, bueno, es el problema del otro, pero mientras usted no lo haga suyo, no lo familiarice con lo que le está pasando, no va a encontrar un plan, no va a encontrar una estrategia. El segundo dice es diseñar un plan. Una vez usted ya lo conoce el problema, usted va a empezar a ver ciertas opciones de cómo entender. Y esto yo lo expresaba, que el diseñar e incluso el ponerlo en práctica es mejor como lo estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en grupo, ¿ok? En equipo. ¿Por qué? Porque entre todos podemos encontrar una mejor forma de dar solución al problema. A veces uno como persona se topa cuando está viendo un problema matemático y dice, no, ya no hay qué hacer. Y cuando nos pasa, en mi caso me topo con un ejercicio, ya no hay qué hacer, borro todo lo que estaba haciendo o simplemente paso la página y empiezo nuevamente. Pero si usted tiene a otra persona que le da la luz, no, mira, yo creo que podríamos hacer esto y entonces en conjunto diseñar un plan para que ese problema que ya comprendimos y que ya hicimos de nosotros, lo podamos dar solución. Siempre hemos dicho, es mejor varias cabecitas pensando que solo uno. Resolución de problemas se da mucho para trabajar en equipo y es de las mejores formas para socializar un problema, porque quizás alguien, a pesar de que lo familiarice, no lo logre contextualizar en su ambiente. Lo entiende, lo comprende, pero no. Pero si alguien más le dice, sí, es que fíjate que esto a mí me ha pasado o se compara con algo que me pasó, entonces se va dando una estrategia de mejor manera. Una vez se pone en práctica todo lo que se ha diseñado, ahí es como donde nos vamos a estar topando y topando y topando. ¿Por qué? Porque puede que el plan A no funcione y tendremos que, como decían, ver otros caminos para poder llegar a la solución del problema, ¿verdad? Por ejemplo, contextualicemos un poquito con matemática. Factoreo. Factoreo es uno de esos que a usted le ponen el ejercicio y entonces usted no haya para dónde ir. Así de simple, ¿verdad? Si a usted le dicen, mire, estamos viendo el trinomio cuadrado perfecto, usted sabe que todos los ejercicios que le están poniendo son trinomio cuadrado perfecto. A usted le ponen diferencia de cuadrados, usted sabe que todos son diferencia de cuadrados. Pero entra ya el momento en que no le dicen lo que es y ya no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Bueno, usted tiene los conceptos previos, usted ya sabe que es aquí lo que tenemos que hacer es simplificar, factorizar, diseña un plan. Bueno, veamos, tiene dos términos, entonces solo puede ser factor común, suma o diferencia de cubos o diferencia de cuadrados. Todas estas son soluciones y todas esas son estrategias que usted puede seguir y que lo va a poner en contexto. No veamos nada más el problema matemático como algo teórico, por eso lo decía, sino como también un problema matemático, como un ejercicio que usted puede emprender de diferentes formas, ¿verdad? Una vez usted lo pone en práctica, puede que no haya sido diferencia de cuadrados, entonces pruebe con factor común primero, o pruebe con diferencia de cubos y encontrará la solución, porque de que tiene solución, tiene solución. Y una vez usted encuentra la solución, vea si está correcto. ¿Cómo lo podemos hacer? Vuelva a hacer la multiplicación de los factores y se dará cuenta que su solución es la correcta. Entonces, todo esto que acabo de decir así rapidito es la forma en que usted puede implementar la resolución de problemas en un ambiente donde quizás no estamos tan acostumbrados a un problema, porque no me dejarán mentir los que ya ejercen. En la PAES o en la prueba avanzo, ¿en qué es que los muchachos fallan? Es en comprender un problema, en la parte teórica. Usted les pone algo mecánico y lo hacen bastante rápido, pero en la comprensión de un problema hay un gran vacío. Pero no nada más la resolución de problemas se tiene que delimitar a ese tipo de cosas, sino que puede ser aplicado en cualquier tipo de ejercicio matemático. Y no solamente matemático, sino a nivel de todas las ciencias.
¿Algún comentario que quieran hacer sobre este, señor Shopping? Bueno, faltan los aspectos metacognitivos, los sistemas de creencias, que también son aspectos que tenemos que considerar para la resolución de problemas, ¿verdad? A veces la parte de la cultura también nos pone ciertos límites, ¿verdad? Las concepciones que podamos tener acerca de un problema nos limitan o por el contrario nos abren la mente para poder enfrentar un problema. Pero a veces, por eso les decía yo, por ejemplo, cuando construimos el concepto de problema matemático, si ya teníamos algo previo, nos limita un poco, porque decimos, no, esto es lo correcto, y no nos permite formular con nuestras propias palabras. Y a veces las creencias, eso es lo que nos hace. Okay, si usted ya tiene las creencias como, por ejemplo, para enfrentar un problema y no ve más allá de eso le limitará sus estrategias para resolver el problema. Y aquí estoy hablando de algo general, no solamente la matemática. También tenemos la comunidad de práctica y aquí hablamos un poquito, bueno, el material recuerdo que hacía referencia a como una nueva tendencia sobre la parte de la socialización, ¿verdad? Recuerdo que decía que en los últimos años, bueno, ni tan últimos, estamos hablando de 30 años, la parte constructivista, la parte socioemocional se venía construyendo y parte de la resolución de problemas también surge de ese tipo de modelos. Hubiera sido impensable en la educación bancaria construir un problema por medio de resolución. Más bien dicho, construir un concepto por medio de la resolución de problemas, puesto que el docente era quien decía cómo se hacía. Pero en la última parte de la matemática, donde la didáctica simplemente ha dado sus frutos, se ve a la matemática como algo que puede resolver cosas cotidianas y no nada más abstractas. Y el constructivismo juega un rol muy importante en este modelo, ya sea de Schoenfeld o de los otros que estamos tratando. Bueno, si alguien quiere hacer algo antes de entrar a Polya con la dificultad para los docentes. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Ese durmió. Pues ya lo veía medio dormido. Sí, algo que me parecía muy interesante, y usted lo mencionó, yo lo vi de manera general, porque sí, aunque no lo leí, pues le eché un vistazo, es que, y es así, ¿no? En todos los modelos para la resolución de problemas, y ese es su modelo, darle como la estructura al estudiante, al maestro y al estudiante, de cómo enfrentarse a la solución de un problema, y todos, pues aunque con diferentes nombres y todo, cada paso, pero tienen que ver con lo mismo, ¿no? Introducirse, entenderlo, armar el plan y ya. Entonces, como que los pasos son como que los mismos, ¿no? Que cada uno de los autores menciona, pero con diferentes nombres. Sí, sí, definitivamente. Tal vez algunos los que hace es añadir algún aspecto más, pero la base es esa, es conocer, buscar soluciones, implementar la solución y verificar y examinar que este problema ha sido solucionado, ¿verdad? Esos han sido como los pasos hacia grandes rasgos de cada uno de los autores de la resolución de problemas. Porque, por ejemplo, Trigo mencionaba el hecho eso le añadía de que no se debe de dejar o pasar por alto la parte de la mecanización en la matemática. En el video que vimos en la tutoría de repaso, él lo expresaba. No se debe dejar a un lado el hecho que la matemática tiene una parte mecánica, que es una herramienta para solucionar los problemas. Sin embargo, hay otros que plantean la resolución de problemas como algo, insisto, un poco más teórico, que usted va a construir su conocimiento o su solución en base
a sus conceptos previos que tenga. Entonces creo que cada uno de los autores le da énfasis a algo, pero básicamente los cuatro pasos y las cuatro estrategias, como lo hablábamos al principio, son básicamente las mismas. Bueno, en el caso de Polya, el señor dijo, bueno, miren, esto está muy bonito, pero también hay ciertas dificultades. No es que todo es felicidad y tranquilidad. Y quizás una de las que más me llamó la atención de Polya es la primera, bueno, las tres realmente, pero la parte que dice de la matemática, esa percepción. Me gustó la palabra que dice percibir las implicaciones de las diferentes aproximaciones que realizan los alumnos. Se logra desarrollar con la práctica. Eso de saber y decirles a los muchachos, miren, posiblemente ustedes piensen o no vayan a cometer el error. Uno como que se los canta antes de estar haciendo un ejercicio. Y esa percepción que lo da la experiencia se tiene que desarrollar en esta parte de la enseñanza. ¿Por qué? Porque si uno puede evitar un error, ¿para qué lo va a dejar usted? No es que sea bueno evitar el error, pero si usted da como, yo sé que van a decir esto, eso me ha pasado a mí. Estamos resolviendo un ejercicio y uno ya percibe aquello, me van a decir esto. A veces uno lo mantiene y lo dice, que lo digan, que lo expresen, pero a veces uno se adelanta y dice, y todos dicen, ah, sí, yo había pensado eso. Esa percepción de conocer cómo funciona el cerebro de los muchachos, eso se va adquiriendo y definitivamente es muy importante la matemática. Incluso uno mismo como, bueno, nosotros somos docentes y además estudiantes y nunca debemos dejar de aprender ni de ser estudiantes porque uno se va conociendo más y por lo tanto tiene la capacidad de enseñar mejor. Eso de tener ese sentido, no sé, esa vocecita que uno dice, por aquí me voy a ir y sé que no es así, pero me voy y sigo, ¿verdad? Y cometer el error y a partir de eso construirlo, creo yo que eso es muy importante y es un reto para el profesor, para el docente, esa percepción de lo que implica un problema dentro de los estudiantes. En el segundo caso, dice que la dificultad puede ser pedagógica. Y aquí hablo lo que decía. ¿Cuándo debo decir la respuesta? ¿Cuándo debo decir la solución? ¿Hasta dónde tengo que permitirles crear, pensar? Eso también es aprendido. Porque si uno los deja que ellos solitos vayan, que es lo que algunos docentes hacen, se pierden en el camino y les cuesta más regresar. El docente tiene que tener esa capacidad de saber hasta dónde se pueden alejar del objetivo que nosotros andamos buscando. De lo contrario, el grupo o el estudiante le costará regresar al objetivo y cuando menos siente dice, bueno, ¿y qué es lo que andaba buscando? ¿Y qué ejercicio, qué es lo que estábamos haciendo? Se pierden porque se nos van demasiado lejos y nos cuesta regresarlos. Entonces, también es un reto para los docentes estar pendiente de que no es fácil, por supuesto, en la práctica, en la teoría se escucha muy bonito, en la práctica es más difícil, pero eso es una de las dificultades y uno de los retos que tienen los docentes a la hora de enfrentar. Y quizás uno de los que nos cuesta por nuestro bello ego es que a veces estaremos en una posición de que no sabemos la respuesta, de que no sabemos cómo solventar. Y esto nos pasa y hay que ser muy humildes y en mi caso siempre lo hago con los estudiantes, se los comentaba a los compañeros de Virtual 1, que en álgebra y funciones me pasó, estaba dando la tutoría y me equivoqué. Y uno de los que estaba ahí corrigió. ¿Y qué hubiera dicho cualquiera que nosotros? Era solo para ver si estaba poniendo atención. No, me equivoqué. Y la verdad es que ese punto donde el docente tiene la capacidad de aceptar que se equivoca y que puede que haya cosas que no sepan, pero que usted tiene la capacidad de decir, bueno, no lo sé en este momento, pero lo voy a averiguar, lo voy a estudiar. Es válido, somos humanos, no somos perfectos.
Y en ese momento creo yo que la dificultad se puede hacer, pero si se ve como una forma para superarlo, el estudiante aprenderá mucho más cuando ve que el docente también tiene que esforzarse un poco más para saber. Aquí tiene mucho que ver también la planificación. No jale un problema de internet si ni siquiera lo ha leído, ¿verdad? No sé, algunos tal vez han tenido la oportunidad de trabajar no sé, por ejemplo, con Santillana, con el libro de Santillana. Eh, el libro de Santillana tiene increíble de errores. Esmate corrigieron en la segunda edición, pero también tiene errores. Y si uno no lee, y si uno no planifica sus clases, le pasará a la hora que está con los docentes y con los niños y con los estudiantes. Y estará dando y dando a algo que los niños decían, si hubiera sabido que estaba incorrecto, lo hubiera hecho bien. Y eso tiene que ver también con la planificación. No es que el docente no sepa, sino que no planifica y por lo tanto, aunque se puede encontrar en un punto en que no sepa contestar alguna pregunta, una de las funciones del docente es prepararse lo más que se pueda. ¿Alguien tiene alguna? María, sí. Licenciada, solamente con lo que usted está comentando ahorita, fíjese que es bien lamentable porque las realidades que nosotros vemos, que estamos conociendo, preocupan con respecto a lo que usted está mencionando de los errores que trae el libro de Esmate. Es bien triste ver que los docentes no solo no planifican, sino que se atienen a que ahí viene todo desarrollado y a la hora van realizando las cosas. Y si ahí hay un error, así lo ponen. Entonces, yo he tenido la experiencia ahorita, como le comentaba, que estoy haciendo el servicio social. Fíjese que el profesor que da matemática aquí en la escuela de mi comunidad, él es licenciado en matemática y sin embargo ha cometido unos errores ahí delante de los estudiantes. A mí me da pena a veces decírselo delante de ellos y se lo digo porque si no, así lo aprenden ellos. Entonces, a veces por eso también los estudiantes ya ni los respetan porque uno no tiene que improvisar. Además de haber, y no solo se da aquí, sino que lo he visto también en la escuela donde estudian mis hijos, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos un gran reto y pues gracias a Dios nos estamos preparando mejor quizás y que debemos de hacer un cambio. Y porque es muy necesario, el sistema desgraciadamente, como se decía antes, está tan malo, pero nosotros podemos hacer la diferencia, aunque va a ser difícil, pero yo creo que se puede. Sí, yo creo que cuando se habla de diferencia no hay que pensar en que vamos a cambiar el mundo. Si usted logra hacer la diferencia en un estudiante, dése por servido y a eso es a lo que nos tenemos que preparar. La verdad es que, como les decía, bueno, todo es, por eso que salen tantas ediciones de los libros, ¿verdad? Edición 1, edición 2, 3, 13, todo. Porque claro, los libros siempre van a tener problemas. El problema es que, como dice usted, se siga transmitiendo por la guía metodológica, que incluso conozco algunas instituciones que como libro de texto dan las guías metodológicas. No dan el libro Esmate en sí, sino que dan la guía metodológica porque ahí ya está todo resuelto y le facilita la vida al docente. Pero como dice usted, si hay un error ahí y simplemente si ahí está, es santa palabra, no se va a corregir. Y entonces el objetivo de lo que Esmate es que realmente, a ver, pongámonos en contexto, Esmate está creado por licenciados en estadística y en matemática pura, en su mayoría de la Universidad Nacional. Eso no es malo. Muchos de estos, todo lo contrario, los admiro mucho y tienen su parte didáctica. Lo malo es que muchas de estas personas no han estado en el aula. Es que no han estado frente a 40 niños. Es que no han estado, como decía Félix, en aulas integradas, donde no se puede llevar a cabo por más que uno quiera Esmate en su totalidad, en su esencia. Y ahí es que toca a nosotros como docentes ingeniárselas para poder llevar a cabo esto. Y lamentablemente se me olvidaba mencionarlo cuando Félix dijo ese comentario. Aquí sí se ve la desigualdad, aquí sí se ve
la diferencia entre las instituciones privadas y las instituciones públicas. Aquí sí se logra ver la calidad educativa. Así con mucha humildad se lo digo, cuando estuve en lo de los mejores CUM, de los 17 que estábamos de las facultades, solo 2 eran de instituciones públicas. Todos los demás, Liceo Salvadoreño, Externado, Guadalupano, todos los demás eran instituciones privadas. Si usted ve esto está quedando grabado, lo siento mucho, no me voy a reír. Si usted ve los jóvenes talentos, claro, está abierto para todo público. Y todos los muchachos tienen ese, a mí me encanta ver a los niños conectados desde todos lados. Pero los que se logran ir fuera del país no son los muchachos de un pueblo. Sí hay, claro, sí hay. Pero son aquellos que los apoya una institución educativa privada. Y ahí, insisto, sí se ve la desigualdad. Por lo tanto, nosotros como docentes, nuestro rol como implementadores de este tipo de modelos, que no es fácil, es sacar un talento de uno de nuestros estudiantes y fomentarlo y apoyarlo dentro de las instituciones públicas y quizás no que entre a un jóvenes talentos, pero que tenga la capacidad de salir y entrar a una universidad y de dar sus talentos, y no estoy hablando nada más de matemáticas, sino en general, para poderlos influenciar de buena manera. Las becas que se están dando ahora a Fantel también impulsan un poquito a esto, a que aquellos que se esforzaron de alguna forma en sacar su nota de PAES lo más que se pueda alta, tengan la oportunidad. Pero insisto, la desigualdad va a estar y seguirá por mucho tiempo. Nos toca a nosotros como docentes implementar de la mejor manera. Y estos eran los aspectos de destacar. El rol del docente es espontánea, pedagógicamente, y ya. Nos quedamos nada más con la última diapositiva que por el tiempo creo yo que ya no nota, pero si no, pues los aspectos que destacaba pues ya era precisamente el rol del docente, que lo hemos venido hablando, que la resolución de los problemas tiene que ser de forma espontánea, y que pedagógicamente se tiene que ver a los grupos como un todo, no nada más individuales, sino verlos, y eso es bastante importante en la pedagogía, ver la enseñanza y el aprendizaje como un todo y no como individual. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión? Siempre me gusta dejar al final algo para que reflexionemos. Hola, licenciada. Sí, licenciada, ahí quizás con la educación privada, quizás porque como se hablaba también de que hay digamos, hay una supervisión instantánea, o sea, directa, pues. Sí. Porque el padre de familia está pagando, está exigiendo mayor calidad, pues. Exacto. Entonces, y se da todo eso. Fíjese que yo he tenido la oportunidad de trabajar en el sitio privado como en el sector público, en ambos sectores. Y he trabajado con Esmate y he trabajado con Santillana. Pero cuando yo he querido meter Santillana, aunque sí, Santillana tiene errores, como usted dice, porque sí, cada año también ellos sacan ediciones, pero sí, las guías de trabajo, por ejemplo, son como limpiadas para los del sector público, ¿verdad? Sí. Entonces, las guías de Santillana son un poquito más exigentes, ¿no? Van más allá de Esmate, ¿va? Entonces, Así es. algunos compañeros me decían, qué fácil se trabaja con Esmate, me decía, porque con Santillana es un poquito más exigente. Sí. Entonces, y ahí es donde radica esa desigualdad que no debería de ser, pues, porque para el sector público, por lo menos nosotros somos del área de Santana. Yo cuando estoy de bachillerato estoy aquí en el INSA. Imagínense, yo en el tiempo que estudié saqué bachillerato en matemáticas, pero entonces se destacaba bastante el sector público, ¿verdad? Sí. Pero sí, hoy se ha caído lamentablemente en esa situación, que hay mucha desigualdad, pero sí, se puede comprender de que porque en el sector público casi que no hay supervisión, solo unas pruebas de logro que mandaron por ahí, pero no sé con qué objetividad, si ahí se sacaba algún estándar, una estadística,
¿verdad? Pero sí, no hay supervisión, pero en los centros educativos privados, de forma directa, pues hay una supervisión tanto del padre de familia como el director o como la gente que le paga al docente, ¿verdad? Así es, tiene mucha razón. Esa quizás es una de las cosas que se ha perdido en el sector público en cuanto a la supervisión y también a la comodidad en la que se cae, ¿verdad? Creo que se malinterpretó la parte de ESMATE con una guía metodológica donde ya todo estaba solucionado y se malinterpretó por los docentes en que ya su rol ya estaba. Y a veces copian tal cual en el plan pizarra, lo copian tal cual sin explicar, sino, bueno, ahí está, copian, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciada, Diga. sí, solamente que en ese aspecto yo creo que también ahí es parte de la responsabilidad de los docentes, porque esa diferencia, esa desigualdad en cuanto al sector público y privado ya viene de ratos, pero yo creo que eso es más que todo de los docentes, bueno, y el sistema mismo que ha venido a que se caiga en ese error, porque yo recuerdo aquí en Sonsonate, antes era un orgullo quien podía entrar al Instituto Nacional porque se hacía un examen de admisión. Ahora no, ahora entra cualquiera con malas notas, la mayoría lo tacha ahí que van drogos, que van Aragán. Entonces, ¿por qué se dio todo eso? Porque el sistema mismo ha venido como a que se desvalore y no solo, bien que yo le dije, porque ahí puse a mi hijo, entonces yo dije en una reunión al director y a todos, que yo lamentaba ese gran cambio que ha habido y que ellos eran los encargados de que esa educación sea de calidad. Primero, fíjate que los del sector público ganan más, los del privado ganan menos y se les exige más. Entonces yo siento que ahí depende también de la convicción de los docentes, porque ellos se acomodan sabiendo que deben de vengar un sueldo, es cuestión de conciencia, porque ellos no, aquí en la escuela de mi cantón, mire, yo veo unos que faltan todas las semanas, no pueden y están ganando bastante, pues entonces yo siento que, como decían ahí, la supervisión, pero desde arriba, porque hay mucha corrupción, entonces esa corrupción hace que así jerárquicamente, desde los primeros niveles se venga dando esa falta de compromiso y de amor al trabajo, al rol que deben de desempeñar cada quien. Así es, y todo esto en el fondo es en detrimento del muchacho, del estudiante, porque por más metodología que aprendamos, por más modelos que queramos implementar, si no tenemos el ambiente para poderlo hacer, será muy difícil. Pero insisto, el rol del docente será el que debe hacer la diferencia y por eso estamos invitados a nosotros desde nuestra licenciatura hacer un cambio para que al menos la matemática tenga un giro totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados hasta la fecha. Okay. Muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias. Gracias, licenciada, a usted. Y bueno, me retiro porque tengo otra tutoría. Sí, yo sé que ya se van, por eso lo dejo ir. Vayan a tomarse un cafecito, prepárense el café. Cuídense mucho. Gracias, licenciada. Nos vemos, cuídense mucho. Dios, niños. Muchas gracias, licenciada. Cuídense. Adiós.